Muy buenas tardes a todos amigos que nos escuchan de Europa. Buenos días a los amigos de Latinoamérica. Gracias por más una vez estar presentes para este webinar de nuestra Filmed y Academy. Es el único webinar que tenemos el día de hoy. Tendremos webinares mañana y mucho más la semana que viene. Más una vez, como siempre, os digo que si tienen que registrarse para otros webinares, pueden hacerlo directamente en nuestro sitio web, filmed.com, yendo directamente al Pro Access, loguearse y después Join the Webinar. Y como lo saben, imagino ahora, todos los webinares son registrados y pueden tener acceso a todo lo que ya fue hecho en la misma página para acceder a los webinares en vivo. Hoy estaremos de nuevo con alguien con el cual trabajamos mucho ahora, el doctor Sergio Fernández Mesa, cirujano y médico estético originario de Madrid, en España. Los cursos teóricos y prácticos y webinares con nosotros como embajador de Filmed desde el 2015 en Europa y en todo el mundo. Hoy estaremos hablando con el doctor de cómo tratar el envejecimiento perioral con art filler y NCTF. Como siempre, ya os digo que en la parte derecha de su pantalla pueden hacer cualquier tipo de pregunta y el doctor Fernández estará contestando al final de su presentación, que tardará entre unos 20 a 25 minutos. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Ya puedes conectar tu micrófono. Hola, muy buenas tardes a todos y buenos días por América Latina. Para mí es un placer estar con vosotros en estos tiempos un tanto extraños para todos, donde ya poco a poco me voy familiarizando a hablar con mi ordenador y no en otros aforos y teniendo vuestras caras delante. Hoy vamos a hablar de labios. Os quiero poner aquí la dirección de lo que veis en vuestra pantalla de la cuenta de Instagram, que es Lemed Clínica, o mi correo, por si necesitáis algún tipo de duda o aclaración, me podáis escribir sin problema y os contestaré. O sea que ahí tenéis las direcciones por si queréis contactar conmigo. Como os decía, hoy vamos a hablar de un protocolo que se llama BioNutriLips. Vamos a hablar del envejecimiento del labio y de cómo recuperar. No estamos hablando de aumento de volumen, eso quiero dejarlo claro desde el principio. Hoy no vamos a hablar de voluminización del labio, vamos a hablar de recuperación de ese área orofacial que con el tiempo pues sufre los estragos del envejecimiento y empiezan a aparecer arrugas peribucales, hay un menor volumen del labio, un elongamiento del labio, aparece boca, esas comisuras empiezan a estar más marcadas y por tanto vamos a explicar este protocolo que lo que permite es una mejora de la definición labial y una mejora de la piel del área perioral. Pero como os digo, no nos vamos a centrar tanto en una técnica de volumen como tal. ¿Por qué es importante el área perioral? Pues bueno, yo creo que es importante porque fijaros que gracias a todos los tratamientos que hoy podemos hacer, podemos ofrecer una solución a nuestros pacientes. Fijaros, esto es un estudio que se realizó en el año 2018 y estaba basado en una encuesta que se hizo a casi 9.000 mujeres donde explicaban la preocupación que tenían sobre determinadas áreas del rostro y fijaros cómo independientemente de que el óvalo facial era algo que les preocupaba, fijaros cómo la pérdida de volumen del labio o cómo el surco nasogeniano o el área peribucal eran zonas de especial preocupación por parte de estas encuestadas. Es decir, al final
final el área perioral es un área que de alguna manera se ha convertido en una zona muy demandada por parte de nuestros pacientes. De hecho, así lo demuestran cómo ya en mujeres de mediana o avanzada edad están proponiéndonos tratamientos de aumento labial, cuanto antes era algo que hacíamos más en pacientes jóvenes. Sin embargo, ahora cuando ya el paso del tiempo se instaura en el área perioral y empieza a ver ese envejecimiento del tejido, esa reabsorción ósea que después veremos, se van a provocar una serie de cambios que, al igual que veíamos en otros protocolos donde hablábamos de los vectores negativos, donde hablábamos de esas zonas de sombras, al final no tener un área perioral rejuvenecida hace que la imagen que tengamos del paciente sea una imagen como de, bueno, de tristeza o de cansancio. Por eso cada vez hay más preocupación con respecto al área perioral. Aquí, si nos centramos un poco en la historia, os he traído esta imagen que me parece muy curiosa, que es la imagen de Isabel I, porque gracias a ella se popularizó la barra de labios. Y es que en aquella época, fijaros que iban como muy blancos, el rostro se pintaba de una manera muy blanca porque se pensaba que los maquillajes lo que hacían eran bloquear la energía. Entonces, fijaros cómo aquí lo que ocurre es que tenemos un rostro muy blanquecino. Esto era por unos polvos de plomo que mezclaban con vinagre y se lo daban en la cara. Pero a esta reina le gustaba mucho tener los labios marcados y gracias a que le gustaba ir con esos labios rojos, popularizó, como os decía, el lipstick. Pero antes, ya en civilizaciones como la egipcia, fijaros que ya hacían mezclas de pasta de bermellón con cera y grasa animal para dársela en los labios, o cómo utilizaban el óxido de hierro con aceite de oliva y cera para embellecer el labio. Y en la cultura japonesa se utilizaban los pétalos de rosa para enrojecer el labio. A partir de ahí, debido a esa preocupación que había por mostrar unos labios que fueran turgentes, que fueran llamativos, ya sabéis que en la época de crisis parece que es cuando más se vende el pintalabios rojo, ¿no? Porque es como darte una alegría, ¿no? En tiempo donde quizá la situación es ni mucho menos favorable para ti, pero el pintarte los labios de rojo es como que parece que las cosas cambian, ¿no? Es decir, siempre ha habido una preocupación por el área perioral. Fijaros que ya cuando se empiezan a desarrollar las primeras técnicas, allá por el año 1900, los cirujanos comenzaban a introducir parafina. Posteriormente vinieron siliconas dentro del área perioral. Después se utilizó el colágeno, se utilizó también la grasa autóloga en los años 90. Luego hubo una época un poco oscura de aquellas poliacrilamidas, como no sé si recordáis, el Biolcamid, Outline, etcétera, que hoy en día nos han dado muchos problemas posteriores porque a medio plazo han provocado granulomas que ha habido que quitar quirúrgicamente, y ahora que vivimos esta era del ácido hialurónico que tantas satisfacciones nos está dando. Pero como os decía al final, qué duda cabe que la expresión del rostro, además de por nuestra mirada, además por no tener esos vectores negativos, también está mediada por el área perioral, por la boca, por los labios. Yo siempre digo que estoy cansado de ver ya la imagen de Angelina Jolie en todas las presentaciones, ¿no? Pero al final ella ha conseguido que sus labios sean un icono, ¿no? Como Jennifer López lo ha conseguido con su trasero, ¿no? Es decir, al final ya se ha convertido en un icono el que utilicemos todos los labios de Angelina Jolie porque forman parte de su identidad. Y yo creo que eso ha hecho también que mucha gente busque esa identidad, busque ese reflejo de persona con alegría, con buen humor, un rostro nada cansado, en base a tener un área perioral que esté rejuvenecida. A veces si vemos un rostro que lo vemos muy rejuvenecido, pero sin embargo el área perioral es un área marcada con arrugas peribucales, con una comisura muy marcada o con unos labios muy adelgazados, al final qué duda cabe que está pidiendo ese área un tratamiento a gritos. Por eso también es nuestra obligación centrarnos en este área y ofrecer al paciente soluciones que vayan más allá de un aumento de labios. Todos sabemos que hay muchos pacientes que normalmente tienen miedo a un aumento de labios porque piensan que se van a quedar artificiales, porque piensan que de alguna manera van a tener un resultado no agradable. Entonces, al final, creo
porque este tipo de protocolo que vamos a presentar nos va a ayudar a que el paciente tenga un aspecto mucho más rejuvenecido, pero sin necesidad de que haya un cambio drástico en relación al volumen de la boca del paciente. Y aunque pensemos que el área perioral es un área que no envejece, no es la realidad, a pesar de que veamos imágenes como esta que se produjo en el 20 aniversario de la muerte de Gianni Versace, donde veis cómo modelos como Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Elena Christensen o Carla Bruni muestran una imagen súper rejuvenecida. Yo creo que porque todas están retocadas, pero fijaros cómo, a pesar de que están ya prácticamente en sus 50 años, siguen mostrando esa área perioral perfectamente definida y forma parte de la sensualidad de su imagen. Por tanto, como os decía, al final la imagen de los labios no deja de ser algo muy icónico y muy representativo de las personas. Pero independientemente de que parezca de que ellas no envejecen, la realidad es que también van a envejecer, y fijaros que las causas por las que el área perioral se puede ver afectada son causas tanto intrínsecas como extrínsecas, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya sabemos que estos pacientes que son muy fumadores generalmente van a desarrollar esas arrugas peribucales mucho más marcadas que otros pacientes, algo que no ocurre, por ejemplo, en el hombre, en parte a que el folículo piloso hace que esa estructura que comentábamos anteriormente del labio superior esté mucho más reforzada y, por tanto, el hombre es menos propenso a tener esas arrugas verticales. Con el paso del tiempo lo que va ocurriendo es que hay un alargamiento del labio superior, hay también un adelgazamiento de toda esa parte de mucosa roja, en parte porque hay una pérdida de volumen de grasa, del compartimento graso superficial que hay en toda esta zona del labio superior, y sobre todo también porque se produce una importante reabsorción ósea a nivel de los alveolos dentales, y también el músculo, que duda cabe, al igual que ocurre con el resto de la musculatura del rostro, también tiende a presentar una serie de cambios que van a hacer que esta zona perioral sea una zona que esté envejecida con el paso del tiempo. Lo que va ocurriendo en la mayoría de los casos es que se produce una rotación interior del labio superior. Por eso muchas veces esos pacientes mayores vienen con una sensación de que tienen un labio muy alargado, y realmente lo que está ocurriendo es que parte de esa reabsorción lo que está haciendo es que el labio se meta hacia adentro y da esa imagen de labio más alargado. Podéis entender, por tanto, que ante ese tipo de pacientes necesitamos hacer una reestructuración completa del área perioral. No se trata solo de poner hialurónico en la mucosa roja del labio, sino que tenemos que hacer una reestructuración completa del labio. Generalmente, a nivel del labio inferior nos vamos a encontrar arrugas verticales, pero fijaros que estas arrugas verticales van a ser mucho menos marcadas que las que nos vamos a encontrar en el labio superior. Es decir, como resumen, el labio inferior tiende a envejecer mejor que el labio superior. Qué duda cabe que en la parte inferior lo que más nos va a preocupar es esas líneas de marioneta que a veces son muy marcadas en los pacientes y que requieren además de una terapia combinada. Aquí os traigo esta imagen que está publicado en el libro Expert to Expert, en el cual podéis ver cómo se hace una secuencia de imágenes de resonancia magnética en la cual se mide la distancia del labio superior desde la zona de la base nasal, y también el espesor del labio en la zona tanto lateral como en la parte medial del labio, para ver cómo eso va cambiando con el paso del tiempo. Y se compara con una población de pacientes jóvenes para ver ese cambio. Y fijaros que en esta imagen número 3 veis un área. Aquí no sé si lo apreciáis bien en la imagen, pero se ve un área delimitada de color negro en el caso de los pacientes jóvenes, y cómo ese mismo área en los pacientes mayores está totalmente descendida debido al envejecimiento. Es decir, tenemos imágenes como esta, que son imágenes radiológicas, pero si atendemos a la histología ocurriría exactamente lo mismo. Es decir, está claro que con el paso del tiempo nos estamos enfrentando a
a un envejecimiento importante. Por eso, cuando ya tenemos claro que es un área que además es demandada por nuestros pacientes, tenemos que pensar en un protocolo que nos ayude a rejuvenecer toda esa zona del área perioral, ¿no? Entonces, este protocolo, como ya habéis visto anteriormente, tiene una serie de pilares que son los que vamos a desarrollar en los próximos minutos, dedicándole una especial atención a la anatomía. Y aquí os voy a aportar dos, creo que, enfoques muy nuevos, puesto que uno de ellos ha sido publicado en el PRS hace escasos 4 o 5 meses y otro en el Clinical Anatomy, que ha sido aceptado, pero ni siquiera está el formato en PDF, o sea que es prácticamente una primicia, acerca del patrón de vascularización del labio superior. Vamos a ver cómo estos plexos son fundamentales para evitar, su conocimiento es fundamental para evitar riesgo de necrosis. Por tanto, antes de hablar de la técnica de este protocolo, vamos a dedicar unos minutos, porque considero que es importante que conozcáis muy bien la anatomía perioral, para que realmente cuando hagáis este tipo de procedimiento estéis completamente seguros. Como os decía entonces, cuando estamos hablando de una mejora del área perioral mediante este protocolo, vamos a tener que tener en cuenta, como ocurre en los anteriores protocolos que hemos desgranado en estos últimos días, las necesidades del paciente, vamos a tener que elegir el producto adecuado y, por supuesto, tener claro cuál es nuestra técnica de inyección. Gracias a esos 3 pilares vamos a tener la certeza de poder hacer un protocolo adecuado a nuestro paciente. ¿Cuáles son las necesidades de estos pacientes que quieren una mejora del área perioral? Generalmente lo que ellos van buscando es, en el caso de que el paciente tenga arrugas peribucales, mejorar esas arrugas peribucales. En el caso de que el paciente tenga un labio fino, va a querer una mayor hidratación, una mejor definición del labio, pero siempre teniendo claro que no quiere un gran volumen. Al mismo tiempo, en aquellos pacientes que tengan una depresión en la zona de la comisura, vamos a tener que tratarla también. Y muchas veces indirectamente también vamos a tener que trabajar el área nasogeniana. Por eso, a la hora de la técnica, veréis que vamos a elegir un punto que con esa cánula de 55 milímetros nos va a permitir abarcar tanto surco nasogeniano como labio superior, como labio inferior y como también el área de la línea de la mandíbula, desde un solo punto de entrada. Para eso también será muy importante saber cuál es el grado de envejecimiento que tiene el paciente, sobre todo porque cuando vayamos a plantear el protocolo, pues en pacientes jóvenes ni siquiera vamos a tener la necesidad de trabajar sobre la parte seca de la mucosa, simplemente vamos a tener que trabajar sobre la definición del labio. En aquellos pacientes que tengan un grado de envejecimiento moderado, además de trabajar sobre el borde bermellón, vamos a trabajar sobre la parte seca de la mucosa, y en aquellos pacientes que tengan un envejecimiento un tanto más avanzado, además de trabajar sobre el borde del bermellón, además de trabajar sobre la parte seca de la mucosa, también vamos a trabajar en esa transición de la mucosa seca a la mucosa húmeda, porque probablemente tengamos que hacer una reestructuración mucho más completa del área perioral. Por supuesto, en la técnica, además de trabajar sobre el labio, vamos a poder trabajar sobre la parte blanca del labio, sobre esa zona, sobre ese área que va desde la base nasal hasta el borde bermellón, y también vamos a poder trabajar la parte distal del surco nasogeniano o la propia comisura en el caso de que el paciente lo necesite. Vais a ver que el producto que vamos a elegir en este caso va a ser Art Filler Soft, porque como os estaba diciendo, no estamos intentando buscar un aumento del labio, sino que lo que estamos buscando es una reestructuración del tejido y, por tanto, necesitamos un resultado que sea natural. Por eso hemos elegido Art Filler Soft para realizar este procedimiento. Ya lo he venido hablando en anteriores ocasiones y tampoco me voy a detener mucho en ello porque muchos ya habéis visto estas slides. Simplemente quiero deciros que la composición o el método de fabricación de este ácido hialurónico es a través de tecnología Trial, y eso significa que esta tecnología es una tecnología que permite ese entramado de ácido hialurónico gracias a cadenas
muy largas de ácido hialurónico y a cadenas largas junto con ácido hialurónico libre. No estamos hablando en ningún momento de cadenas cortas, hablamos de muy largas y cadenas largas. La combinación de esas cadenas, la proporción en la que haya cadenas muy largas o cadenas menos largas junto con el porcentaje de ácido hialurónico libre nos va a dar diferentes reologías, y por eso nosotros hemos elegido este Art Filler Soft Lips para realizar este procedimiento, porque tiene la reología adecuada. Estamos hablando de un producto que tiene 25 mililitro de ácido hialurónico. Fijaros que el ratio de cadenas muy largas es intermedio, no es un ratio muy alto. Fijaros que está en 2/4, como veis aquí. Es una reticulación suficiente como para que podamos reestructurar, pero no es una reticulación máxima que haga que el producto tenga una G' demasiado alta y por tanto sea un producto muy elástico y muy firme, porque no tiene sentido, ya que vamos a trabajar el área perioral. En este caso la presentación es de 1 mililitro y va a tener una plasticidad muy adecuada para el área perioral. Por tanto, lo vamos a poder usar con total tranquilidad sin alterar la movilidad de los movimientos peribucales. Algo que es muy importante, porque sabéis que si utilizamos ácidos hialurónicos que sean demasiado rígidos, la movilidad que vayamos a tener sobre el labio va a ser mucho menor. Por eso este producto es muy adecuado. Sé que en algunos países de América Latina aún no tenéis este Art Filler Soft. Podríais hacer este protocolo utilizando Art Filler Universal, que tiene unas características reológicas parecidas, y en cuanto que ya tengáis disponible en vuestro mercado Art Filler Soft, desde luego sería el más indicado para hacer este procedimiento. Por supuesto, que duda cabe que si estamos hablando de un rejuvenecimiento, en mi cabeza no cabe rejuvenecimiento sin el que para mí es uno de mis productos favoritos, que es el complejo polirrevitalizante NCTF. Igualmente, como sabéis, ya he hablado de NCTF en otras ocasiones. De hecho, mañana vamos a hablar mucho más intensamente sobre NCTF y en concreto sobre su uso con esas agujas especiales de Nanosoft en áreas delicadas, pero es imprescindible que haga referencia a esa composición que tiene este producto, a esos estudios clínicos que lo avalan, a ese marcaje CE que nos permite su uso inyectable, y sobre todo dedicar unas palabras a los complejos vitamínicos y a la función tan importante que tienen en esa actividad del fibroblasto. Mañana desgranaremos con mayor detenimiento otros de los compuestos, pero aquí básicamente recalcar la importancia de la vitamina C como antioxidante. Siempre os digo que aunque el paciente dice que este complejo polirrevitalizante lo que hace es aportar a su piel luminosidad, en este caso lo más importante es esa función antioxidante que estamos haciendo a medio o largo plazo, preveniendo el tejido de estos radicales libres que van a provocar el envejecimiento. Llevo diciendo todos estos días que es muy importante que hablemos con el paciente en otro lenguaje. En este caso, no le vamos a decir al paciente que le vamos a hacer un tratamiento que consiste en la inyección de una jeringa de ácido hialurónico y de un vial de un complejo polirrevitalizante. Tenemos que explicarle al paciente que el tratamiento más adecuado para su caso, para ese rejuvenecimiento perioral que queremos hacer, es un tratamiento que se llama BioNutriLift, porque ya estamos dándole, cuando utilizamos esa palabra, ya estamos dándole ese empaque, estamos dándole ese lenguaje diferente, porque ya el paciente se va diciendo, no, es que el doctor me va a hacer un BioNutriLips, que es un tratamiento totalmente personalizado para mí, en el que va a trabajar todas esas zonas que están envejecidas, dándole especial importancia a las que estén más envejecidas respecto a otras, pues porque hay un paciente que tenga una comisura que esté más marcada que su surco nasogeniano, y además va a trabajar la piel que hay alrededor de esa zona perioral de mis labios para revitalizarla. Y eso no me lo han dicho en ningún otro sitio. En otro sitio me hablaban de ponerme hialurónico, pero aquí me están diciendo que además van a revitalizarme la piel. Por eso es muy importante que hablemos al paciente con esa terminología, ¿no? Con ese protocolo BioNutriLips, para que entienda el por qué es un tratamiento diferente al simplemente inyectar ácido hialurónico. Como os decía, dentro de ese complejo polirrevitalizante tenemos que ver la importancia de la vitamina C como antioxidante y su papel fundamental en la síntesis de colágeno, pero también la vitamina A, que es un importante antioxidante
antioxidante, pero sobre todo su función regulatoria en la regeneración epidérmica y sobre todo en la actividad melanocítica y también en la actividad de las glándulas sebáceas. Además, la vitamina E es un potente antioxidante y se encarga de reparar el daño tisular. Luego tenemos el inositol, que sabéis que es un vitamin-like que nos va a ayudar de alguna manera a esa homeostasis intracelular, en concreto a la del calcio, que tiene un papel fundamental también en esa síntesis de colágeno. Luego ya tenemos el complejo vitamínico B, que va a ser muy importante en cuanto a regular esas reacciones que involucran la producción de energía a través de los hidratos de carbono, a través de los lípidos o a través de las proteínas. Y sobre todo, quizá muy importante, la vitamina B6 en ese metabolismo de los aminoácidos, en su transferencia a través de la membrana celular y los posteriores cambios que van a ocurrir dentro de la célula. Pero como os digo, no me quiero parar más en esto porque creo que hoy, además de este protocolo, las grandes novedades van a estar desde la mano anatómica, ¿no? Desde desgranar esa anatomía perioral, que es muy importante. Como sabéis, y os decía anteriormente, para mí quizá es la parte de antioxidación lo que más me gusta de este complejo de NCTF, cómo es capaz de reducir los radicales libres, y esto se ha conseguido medir mediante fluorescencia a través de la disminución del peróxido de hidrógeno y del peróxido lipídico que se va a emitir cuando tenemos radicales libres, independiente de esa acción que tiene positiva sobre el fibroblasto y sobre el colágeno. Además del NCTF y además de la Art Filler Soft Lips, fijaros que necesitamos una herramienta. En este caso la herramienta es esta cánula de 25G y de 55 milímetros que nos va a permitir desde un solo punto poder hacer ese área perioral y con la máxima seguridad además para el paciente, porque vamos a evitar la aguja en este procedimiento, salvo que queramos trabajar la zona de la comisura, donde sí que podemos poner un punto de aguja. De hecho, en el vídeo final lo vais a ver para que entendáis que podemos combinar las dos cosas, pero desde luego prácticamente la totalidad del procedimiento en las áreas de mayor riesgo lo vamos a hacer con cánula. Y ahora lo que os decía, vamos a centrarnos en el conocimiento anatómico, porque aquí quizá vienen las novedades más significativas que os quería transmitir y que me parece que es importante que conozcamos para realizar este procedimiento con tranquilidad y evitar cualquier riesgo de embolismo. Qué duda cabe que lo primero que tenemos que conocer cuando vamos a hablar de anatomía son esas múltiples capas que nos vamos a encontrar. Aquí las tenéis señalizadas. En la capa 1 vamos a encontrarnos la piel. En la capa número 2 nos vamos a encontrar la grasa subcutánea. El punto número 3, fijaros que vais a encontrar la musculatura, el orbicular de los labios. En el punto número 4 vais a encontrar la mucosa labial. En el punto número 5 la arteria facial. Y en el punto número 6 vais a encontrar la arteria labial superior. Y este dibujo está extraído del libro Expert to Expert, en donde tenéis también muchas imágenes anatómicas muy significativas respecto a, en concreto, la zona perilabial. Pero también es importante conocer la musculatura que tenemos y cómo incide a nivel del labio superior esa musculatura, a nivel del labio inferior y a nivel de la comisura. ¿Y por qué es importante, sobre todo a nivel de la comisura? Porque hemos de saber muy bien en qué plano estamos trabajando. Si nosotros utilizamos un producto que sea muy rígido y al mismo tiempo lo estamos colocando en un plano no adecuado, podemos impedir esa modulación de la musculatura y, por tanto, cuando el paciente sonría, cuando el paciente gesticule, vamos a encontrar gestos artificiales que no nos gustan porque hemos colocado el producto en un plano no adecuado y porque no conocíamos exactamente cómo modificaba la musculatura, los movimientos de cada una de las partes del labio. Fijaros que el labio superior básicamente está modulado por el elevador del labio superior en su porción nasal y por la porción central del propio labio superior y por el cigomático menor. Fijaros cómo sobre el labio inferior va a actuar tanto el mentalis como el depresor del labio inferior. Y fijaros que sobre la comisura vamos a tener la acción del cigomático mayor, del elevador del angulus oris, del risorius, del bucinador y del depresor del angulus oris. Sin duda, este es uno de los puntos
puntos más conflictivos del área perioral, ese lugar donde van a acceder, donde van a insertarse toda esa musculatura que va a hacer que esa línea mandibular esté muy marcada y por tanto hemos de tener especial cuidado a la hora de depositar el producto en áreas próximas a esas inserciones, a ese modiolo que es el que va a tener esa función tan importante sobre, como os decía, la comisura. En concreto, los músculos que se encargan de descenderla. Y ahora ya sí, entramos en materia en la parte anatómica. Charles ha dicho que la webinar iba a durar aproximadamente 20 minutos. Como veis, va a ser un poco más larga, entre otras cosas porque quiero detenerme en esta parte anatómica, así que espero que no os importe. Creo que estos conocimientos van a ser importantes para todos y nos van a ayudar mucho a entender o cómo podemos trabajar con seguridad. Mirad, esto es un paper que ni siquiera aún todavía, como decía, tiene versión PDF, está aceptado para la revista de anatomía clínica y será publicado ya en formato revista próximamente, pero fijaros que aquí lo que vemos es una imagen tridimensional de, en este caso, el plexo vascular del labio superior. Fijaros qué imágenes tan bonitas. Aquí, para que os orientéis, tenemos la nariz y todo esto son imágenes tridimensionales que se han realizado para entender mejor la vascularización, la irrigación de este labio superior. Y fijaros cómo la arteria labial superior la tenéis aquí, fijaros, y aquí tenemos la arteria alar inferior y fijaros cómo entre la arteria alar inferior y cómo entre esta labial superior hay un entramado. Fijaros que es un entramado muy denso que se va a encargar de nutrir toda la zona del labio superior y tanto la parte blanca como la parte mucosa, pero fijaros que este entramado se complica porque también recibe ramas de la arteria infraorbitaria. Así que fijaros que esa simpleza que a veces tenemos cuando hablamos de la labial superior se nos complica porque fijaros que el entramado es mucho más complejo. Por eso el conocimiento anatómico es fundamental a la hora de prevenir embolismos, a la hora de prevenir necrosis posteriores de la piel. Hay veces que a lo mejor nos encontramos una necrosis en la punta nasal y en el labio no. Y lo que ha ocurrido es que hemos hecho un tratamiento de labio, ese émbolo ha ascendido a través de todo este entramado y de repente es la punta nasal la que presenta esa necrosis y no tanto el labio donde nosotros hemos hecho el tratamiento. Lo que dice este paper es que vamos a encontrarnos hasta 6 tipos diferentes de irrigación del labio superior. Fijaros, el tipo 1 es el más frecuente, es el que estáis viendo aquí, en el que la arteria facial va a dar la arteria labial superior, va a continuar con la arteria nasal lateral y esta arteria nasal lateral va a dar la arteria alar inferior y la arteria alar superior. Fijaros que este entramado que os decía antes de redes que parten, de perforantes que parten de la arteria labial superior, se van a unir con esta arteria alar inferior y van a nutrir toda esta zona del labio superior y van a unirse formando esas arterias que también van a irrigar la columela. El tipo 2 es exactamente igual que el tipo 1, pero fijaros cómo ya se incorporan a ese lecho vascular arterias que provienen de la arteria infraorbitaria, haciendo que todavía este plexo sea aún mucho más complejo. Podría pasarnos, por tanto, que si estamos haciendo un tratamiento del tercio medio de la cara, podríamos tener una complicación en la zona del labio o incluso en la punta nasal, simplemente porque ese émbolo ha viajado a través de esta comunicación, de este plexo arterial, y en la zona donde el calibre de esas arterias es más estrecho, queda parado y por tanto compromete la vascularización y la isquemia de esa punta nasal. Por otro lado, si nos vamos al tipo 3, fijaros que este tipo 3 es un tipo 3 en el que la arteria nasal lateral es una arteria que no continúa, es decir, finaliza ahí, no da ninguna otra rama y sin embargo toda la vascularización que depende del labio superior y esas arterias de la columela va a depender exclusivamente de la arteria labial superior. El tipo 4 es el que veis a continuación, en el que lo que está ocurriendo es que en este caso la arteria
lateral nasal de la nariz va a nacer de la rama labial superior. Fijaros que aquí tenemos la arteria labial superior, aquí aparecería la arteria nasal lateral y esa arteria nasal lateral nos daría la alar inferior y la alar superior. Por tanto, este plexo sí que estaría compuesto por ramas de la arteria alar inferior y por ramas de la labial superior. En el tipo 5 lo que ocurre es que esta arteria alar inferior que veis aquí, que depende de la nasal lateral, en este caso va a depender directamente de la alar superior. Y finalmente nos vamos a encontrar con el tipo 6, que es una variación en la cual es muy rara, en la cual no hay arteria nasal lateral, está desaparecida, y fijaros que toda la irrigación de la base de la nariz se va a producir gracias a la anastomosis de la arteria labial superior y de la arteria infraorbitaria. Es decir, fijaros que tenemos 6 tipos de variaciones de irrigación del labio superior. Por tanto, esto ya nos hace pensar que cuando estamos trabajando en este área y sobre todo estamos con aguja, tenemos que tener mucha precaución a la hora de hacer los procedimientos, porque cada vez se están describiendo más variables y por eso, si bien las más comunes no nos suelen dar ningún tipo de problema, generalmente cuando nos encontramos ese 5, 6, 7% de los casos donde hay una variación, pues tenemos que entender por qué ocurre esos problemas y son debidos, como os decía, a estas variaciones que nos vamos a encontrar en estos diferentes tipos de irrigación del labio superior. Pero vamos a ir un poco más allá, porque hay que ir complicando las cosas, si no, esto no tiene sentido y no estaríamos haciendo medicina. Yo ahora sí que voy a lanzar un pequeño mensaje. Supongo que hay muchos de vosotros que estáis iniciándoos en esto de la medicina estética. Hacedlo con responsabilidad. Los que llevamos ya algún tiempo en este sector no dejamos de aprender cada día. Nunca lo sabemos todo. La medicina va cambiando, es una disciplina dinámica y tenemos que estar continuamente formándonos. Nunca, nunca caigáis en el error de pensar que lo sabéis todo, porque no es así. Por otro lado, como os decía, vamos a complicar un poco más la situación y fijaros que aquí vamos a hacer una división entre la parte lateral del labio superior y la parte medial del labio superior. ¿Por qué? Porque es importante saber cómo recorre la arteria labial superior esta zona, este hemilabio. Y vais a ver cómo, fijaros que en la parte más lateral, que es la que está comprendida entre la letra A y la letra B, es decir, estaríamos en la parte lateral del hemilabio, fijaros que la arteria suele estar por encima del borde bermellón, pero en cuanto que nos vamos a la zona medial, que es la que está comprendida entre la zona B y la zona C, perdón, esa zona medial del labio, la arteria tiende a ir justamente en el límite del borde bermellón. Profunda, ¿vale? Siempre profunda, pero fijaros que está en el borde bermellón. Es decir, si yo tuviera que ver el recorrido, la arteria iría en profundidad, pero en la parte lateral del labio va a estar por encima del borde bermellón y cuando nos encontramos en la zona media del labio, esa arteria va a ir prácticamente a la misma línea, en la misma línea del propio borde bermellón. Eso es lo que veis en esta imagen, como en la parte lateral vamos a encontrar que la arteria va por encima y en el 100% de los casos, tanto en el labio superior como en el labio inferior, la arteria iría justamente en la línea del borde bermellón. Eso es importante que lo conozcamos. Fijaros que ahora nos vamos a hablar del labio inferior. Y el labio inferior todavía se complica todo esto mucho más. Algo importante que os quería decir, y me voy hacia atrás porque no quiero que se me olvide, es que en este lecho vascular que estáis viendo aquí, fijaros cómo, independientemente de que hay un entramado increíble de pequeños vasos que están nutriendo todo lo que es el plexo, o sea, todo lo que es el labio, la parte blanca del labio, quería deciros que la arteria labial
va a dar una serie de perforantes que van a ir hacia la zona subcutánea y otras perforantes que van a ir hacia la zona ya mucosa del labio. Generalmente esas perforantes que van hacia la parte subcutánea, esas perforantes están compuestas principalmente por ramas de la arteria labial superior y de la arteria alar inferior, y son ramas de muy pequeño calibre. Sin embargo, las perforantes que van a nutrir todo lo que es la parte de la mucosa, del propio músculo también, van a ser unas arterias de mayor calibre y generalmente forman parte de la unión de las ramas infraorbitarias con las de la arteria labial superior. Es decir, al final ese plexo que tenemos ahí va a tener, digamos, dos direcciones, por así decirlo. Unas ramas que van a ser superficiales, que van a ir a la zona subcutánea, que principalmente están compuestas por ramas de la arteria alar inferior y de la arteria labial superior, y otro plexo un tanto más profundo para nutrir musculatura y para nutrir toda la zona húmeda de la mucosa como tal, que va a estar compuesto por ramas de la arteria infraorbitaria y por ramas de la arteria labial superior. Y ahora sí nos metemos en la irrigación del labio inferior, y en concreto vamos a hablar de la arteria labial inferior. Muchos teníamos entendido que la arteria labial inferior era como una especie de arco continuo que iba en torno, recorría todo el labio inferior. Pues fijaros que se han descubierto hasta 5 variables de este arco que constituiría la arteria labial inferior. Y las veis en esta imagen tan bonita en la que veis todo este entramado, y vais a ver cómo este arco de la labial inferior puede estar provocado no solamente por rama de la arteria facial, que es lo que teníamos entendido, esa es una de las opciones. Otra de las opciones es que venga de la arteria labiomental, otra de las opciones es que venga de esta arteria mental ascendente. Otra de las opciones es que venga de esta arteria que es la arteria modiolar, que se origina por detrás del modiolo, y otra opción es que venga directamente de la labial superior. Es decir, vamos a tener 5 patrones diferentes de ese arco que va a constituir la labial inferior, y esto es tremendamente importante para que entendáis que puede ocurrir que aun trabajando en una zona distal al labio inferior, como por ejemplo pueda ser la zona mentoniana, nos podemos encontrar una necrosis del labio inferior, porque ese émbolo de ácido hialurónico ha ascendido, por ejemplo, a través de esta mental ascendente, y en esta zona donde el calibre, en esta zona donde el calibre de la labial inferior es mucho menor, de repente se para, hay una área isquémica y se produce esa necrosis. Después vamos a ver que hay 2 tipos especiales donde esa necrosis va a ser más fatal, por así decirlo, que en otros, porque no es lo mismo que tengamos un arco perfecto de un lado a otro, donde generalmente por todas las anastomosis el sufrimiento va a ser menor, que tengamos otras variedades donde ese arco no es tan perfecto, que si de repente esa gota de ácido hialurónico se para en esa región distal, va a provocar una necrosis mucho más severa. Fijaros, estos son los 5 tipos que vais a encontrar de variedades. El primero de los tipos se da en aproximadamente un 30%, y digamos que lo vais a encontrar en esta imagen, que es la imagen número C, y en este caso lo que ocurre no es que la arteria facial dé la arteria labial inferior, sino que va a dar esta arteria, que es la arteria labiomental, y esta arteria labiomental se va a dividir en la mental transversa, pero además va a dar esta rama ascendente que veis aquí, que es la que va a formar parte de ese arco de la arteria labial inferior. Por otro lado, otra de las variaciones que vamos a tener es la que viene de la arteria modiolar, esa arteria que os vais a encontrar, por ejemplo, aquí en esta imagen número D, es una arteria que aparece justamente, bueno, para haceros una idea de dónde estamos situados, fijaros que estos son los orificios nasales,
nasales, que esta zona de aquí es la parte, la apertura de la boca. Aquí tendríamos el labio superior y el labio inferior, y como os decía, una de las variantes de este arco de la arteria labial inferior viene de esta arteria modiolar, que va a generarse por detrás del modiolo y va a hacer que se produzca este arco de la arteria labial inferior. Por otro lado, como os decía, vamos a tener también la arteria mental ascendente, que veis aquí, cómo esta arteria va a poder provocar también este arco de la arteria labial inferior, de tal manera que un tratamiento a nivel de la zona mentoniana puede repercutir en que haya una necrosis en el labio inferior. Luego vamos a tener quizá la imagen más común, que es la que podéis ver, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, cómo es la propia arteria labial inferior la que se origina de esta arteria facial, que va a dar la labial superior por un lado y la labial inferior por otro. Entonces, esta es la que conocemos todos, esta variedad es la que conocemos todos, y fijaros cómo se forma este arco, que además está perfectamente definido en cuanto a grosor. Y luego, por otro lado, vamos a tener otra situación en la que, como os decía, la irrigación puede venir simplemente de la labial superior, como podéis ver en esta imagen de aquí, donde la propia labial superior va a dar una rama que nos va a permitir irrigar todo el labio inferior. Por tanto, si bien estos patrones se han visto individuales, lo lógico es que nos encontremos que cuando estamos cuando se está irrigando el labio inferior, todos esos patrones van a confluir y vamos a tener que ese arco labial inferior viene nutrido por diferentes arterias perforantes. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de realizar este tipo de procedimientos en el área perioral, porque fijaros cómo, debido a este entramado vascular que estáis viendo en estas imágenes, podemos encontrarnos con complicaciones serias si hacemos ese procedimiento con aguja y no en la profundidad adecuada que deberíamos tener. Fijaros en esta imagen que está tomada por ecografía. Aquí tenéis el área donde se ha hecho esta ecografía y estos puntos que indican la imagen ecográfica que estamos teniendo. Aquí veis todo el área perioral donde estarían los dientes. Aquí tendríamos el músculo del orbicular. Fijaros que como estamos en una zona intermedia, es decir, próxima al labio inferior, nos vamos a encontrar primero el depresor del labio inferior, y aquí entre el depresor del labio inferior y el depresor del ángulo oris, que estaría más superficial, nos vamos a encontrar esa arteria labial inferior. Por tanto, es una arteria que está profunda, pero que tenemos que tener especial cuidado. Cuando estamos hablando de ese área, nos vamos a encontrar que la arteria está a una profundidad de aproximadamente unos 6 milímetros, y ese sería un área de riesgo. Es decir, si estoy trabajando con aguja en este área, que es por debajo del labio inferior, a 6 milímetros me voy a encontrar esa arteria labial inferior. Pero cuando esa arteria va a ir, porque sabéis que es como muy serpentiginosa, no es un trayecto recto, hay veces que nos la podemos encontrar incluso a 2,4 milímetros de la superficie de la mucosa. Por tanto, hemos de tener especial cuidado a la hora de trabajar en estas áreas y no trabajar de una manera profunda, porque podemos comprometer esa arteria, trabajar siempre de manera superficial. Si hablamos de profundidad en el labio superior, fijaros en este artículo que ya todos conocéis y que es del profesor Cotofana, fijaros cómo habla de que prácticamente en el 80% de los casos esa arteria, aunque aquí está escenificado en el labio inferior, ocurriría igual en el labio superior, la vamos a encontrar en un 80% en una posición submucosa, como estáis viendo en esta tabla de porcentajes, en aproximadamente un 18% lo vais a encontrar a nivel intramuscular, y a nivel subcutáneo la vais a encontrar en aproximadamente un 2% de los casos. Como veis, esto es aplicable tanto en el labio superior como en el labio inferior. Una cosa muy importante es que a veces cuando estamos trabajando la zona medial, ahí es donde más riesgo tenemos de que esa arteria esté superficial. Generalmente en la zona lateral del labio la arteria va a estar profunda, pero en la zona medial la arteria va a estar más superficializada. Por tanto, tened cuidado en esas áreas. Yo sé que esto es un poco complejo porque al final
os he comentado que en total tenemos 6 tipos de vascularización del labio superior y 5 tipos en el labio inferior, y que hay una serie de plexos de un entramado arterial muy importante que nos puede dar complicaciones en nuestra práctica habitual, o en el caso de los cirujanos, que hay muchos que estáis también conectados, en la práctica quirúrgica. Por tanto, tenemos que tener muy claro cuando estamos haciendo un procedimiento sobre el área perioral que la aguja debemos utilizarla más que para lo imprescindible. El área perioral es una zona muy compleja donde podemos tener grandes problemas de necrosis. Cada vez hay más necrosis reportadas porque hoy en día se comunican. Antes no es que no las hubiese, las había, pero no se comunicaban tanto como se están comunicando ahora. Por tanto, precaución. Tened cuidado a la hora de trabajar en este área con aguja porque podéis tener efectos secundarios. Hace poco, comentando este artículo con una compañera, con una colega mía, decía, es que yo ahora entiendo por qué una vez trabajando fuera del contorno del labio inferior tuve un blanqueamiento inmediato. Era porque estaba trabajando justamente en esos plexos que estaban publicados en este artículo. Al final, la hialuronidasa es importante que la tengamos en nuestra consulta para prevenir estos efectos. Y ahora ya sí, vamos a hablar de algo más agradable, que es la técnica de inyección de este procedimiento, para dar paso al vídeo y podáis entender la técnica. Espero que estos minutos que hemos dedicado a la anatomía os hayan resultado útiles, que era mi intención, para que entendáis muy bien cómo funciona este protocolo. Este protocolo es muy sencillo. Vamos a buscar un punto de entrada y ese punto de entrada, como estáis viendo en la imagen, debe de estar no más allá de 1.5 de la comisura labial. ¿Por qué? Porque si nos vamos más allá de ese 1.5 ya estamos en riesgo de coger la arteria facial o bien de coger esta rama de la labial superior. Fijaros cómo todos estos micropuntitos que hay aquí nos están indicando que la zona de riesgo, la zona de división de esta arteria facial en esa labial superior se encuentran a ese 1.5 centímetros. Por tanto, siempre que hagamos el punto de entrada, hemos de hacerlo en este área para evitar dañar la arteria facial o, lo que es peor, su división en la arteria labial superior. Por tanto, ese va a ser nuestro punto de entrada. Desde ese punto de entrada vamos a dirigir con esta cánula que tenemos aquí de 25G, vamos a dirigir el producto tanto a la parte blanca del labio como hacia el propio surco nasogeniano. ¿Por qué además trabajamos cánula cuando estamos hablando de surco nasogeniano? Sabéis que la arteria facial es profunda, pero a partir de la comisura, cuando va a dar esa nasal lateral que se va a continuar con arteria angular, se va a superficializar. Por tanto, este área es un área de riesgo para trabajarla con aguja. Por eso vamos a ir mucho más seguros si trabajamos con la cánula. Por tanto, vamos a poder trabajar desde este punto no solamente la parte blanca del labio, no solamente el surco nasogeniano, sino que también vamos a trabajar la línea de marioneta, pero sobre todo vamos a poder trabajar línea de definición labial, parte seca del labio, de la mucosa del labio, y también parte húmeda en aquellos casos más avanzados que el paciente requiera. Vamos a utilizar Art Filler Soft, vamos a poder utilizar un vial en total para todo el procedimiento, o 2 viales, o incluso 3 viales si el paciente lo necesita, y luego vamos a utilizar inmediatamente después de poner estas líneas de Art Filler Soft, vamos a utilizar después NCTF en los mismos planos, como os he dicho, siempre un poco más superficial, para revitalizar la piel desde esos mismos puntos de entrada. Y podremos combinar 1 o 2 viales. Aquí no os digo que lleguéis hasta 3 porque ya sería mucho más, pero de Art Filler Soft, si es necesario porque necesitemos reestructurar un labio, sí podemos utilizarlo. ¿Dónde vamos a trabajar? Pues mirar, vamos a trabajar en estas áreas, tanto en el labio, en la parte del perfil de la mucosa seca y de la mucosa húmeda y en la parte blanca del labio, y anatómicamente en el labio también vamos a trabajar en el labio inferior en esas 3 partes. Lo veis mejor aquí en esta fotografía, es decir, vamos a trabajar en la parte expuesta del labio, en la parte de la mucosa roja y en esa transición de la mucosa seca a la mucosa húmeda del labio, teniendo claro que aquí la arteria siempre va a ser posterior y no vamos a tener riesgo. Aquí tenéis ejemplos de antes y después del procedimiento y vamos a ver un pequeño, bueno, aquí tenéis algunos casos, me los voy a pasar porque quiero que veáis el vídeo, que veo que si no
me vais a matar porque ya llevamos casi 50 minutos hablando de teoría. Voy a pasar el vídeo un poco más rápido porque la verdad es que el procedimiento es muy sencillo para abrir paso a las preguntas que tengáis que hacer. Fijaros que en este caso lo que estamos haciendo es definir la estructura del área de trabajo. Vamos a hacer el punto de entrada, que veis que está aproximadamente a esos 1,5 centímetros de la comisura labial, y en este caso es una paciente que tenemos que hacer una reestructuración del labio. Vamos a trabajar sobre el labio, sobre la transición del labio blanco al labio rojo. Vamos a trabajar también sobre la parte seca de la mucosa del labio y también sobre la zona húmeda de la mucosa, además de trabajar también en pequeños trazados en la parte en la parte blanca del labio. Fijaros que aquí estáis viendo cómo ahora mismo estaríamos trabajando ya en un nivel un poco más profundo en la parte seca de la, en la parte seca de la mucosa. Voy a repescar el vídeo. Ahí. Fijaros. Seguimos ahora ya, nos ascendemos, es decir, hemos trabajado en ese borde entre la parte blanca y la parte roja, hemos trabajado también en la parte de la mucosa seca del labio y ahora estamos trabajando en toda esa parte que hay entre el labio superior y la base nasal para reestructurar todo el área perioral. Posteriormente a ese trabajo vamos a trabajar también en el labio inferior, tanto en el borde labial como en la zona de la línea de la marioneta y también en la parte blanca del labio. Y fijaros ahí cómo estamos trabajando ya en la parte más inferior y en este caso ahora ya vamos a trabajar con art filler, en este caso, esperad un momento que voy a poner en NCTF. Aquí, esperad ahí. Quería poneros la parte de NCTF, que como voy pasando el vídeo, disculpad, porque voy pasando el vídeo muy rápido y no lo estamos viendo, no sé si está más al final. Aquí, perdona, que estábamos al final. Fijaros que aquí ahora, una vez que ya hemos hecho el procedimiento del labio, lo que estamos haciendo es ahora trabajar en los mismos planos que hemos trabajado anteriormente con NCTF para reestructurar todo lo que es el labio, el área, ¿no?, de tejido que hay alrededor de la mucosa labial. Es decir, es un tratamiento en dos pasos. El primer paso lo que hacemos es trabajar sobre, en este caso, el borde del labio en los pacientes jóvenes. En los pacientes que sean mayores trabajaremos sobre el borde del labio y trabajaremos también sobre la parte roja de la mucosa seca. Luego podremos trabajar sobre este área, sobre la parte del labio blanco, surco nasogeniano si necesitamos. En el labio inferior vamos a hacer igual, vamos a trabajar sobre borde labial y sobre parte seca de la mucosa y también línea de la marioneta. Y una vez hecho ese procedimiento, siguiendo las mismas líneas, pero un poco más superficial en plano, vamos a trabajar con NCTF, como estáis viendo en el vídeo. En aquellos casos de un grado de envejecimiento más avanzado, también vamos a poder trabajar en la transición de la línea roja de la mucosa seca y la línea húmeda para dar mayor reestructuración al labio, pero solo en pacientes con un envejecimiento más avanzado. Y acabo con esta frase de Jorge Luis Borges, que dice: la belleza es ese misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica. Y yo añado, es un misterio que desciframos nosotros. Así es que muchas gracias. Siento haberme extendido un poco más, pero espero que haya quedado el concepto claro. Yo creo que es un concepto muy sencillo, pero tenéis que tener este conocimiento anatómico. Así que, Charles, si quieres, vamos dando paso a las preguntas. Muchas gracias, Sergio. Tengo que decir que no pasa nada si te alargaste. Era muy interesante, entonces te agradezco. Creo que los participantes también lo piensan que fue muy interesante. Y aprovecho para empezar ya con las primeras preguntas. Tenemos Juan Pablo que nos dice: estimado doctor Fernández, en relación a la revoluminización del labio, ¿cuál es su opinión relacionada a la seguridad ante eventos vasculares usando la técnica lip tenting con microbolos? Gracias. A ver, siempre y cuando vayamos a trabajar
con cánula en esta zona, vamos a estar seguros. Siempre y cuando estemos trabajando a través de una aguja, dejando microbolos de producto, vamos a tener el riesgo de alguna manera, dañar esos plexos vasculares que hemos visto antes. Yo creo que después del conocimiento de estos estudios donde han puesto de manifiesto este plexo vascular tan entramado que tenemos, donde son muchas las arterias perforantes que forman parte de este plexo, lo que nos están demostrando es que a nivel del área perioral, las personas que están utilizando aguja y no tienen problema, prácticamente están jugando a la lotería. Y en algún momento la lotería les puede tocar. Y el problema es que las consecuencias son devastadoras. Yo considero, en mis años de experiencia, que ya son unos cuantos, yo al principio trabajaba con aguja. Desde que descubrí la cánula entendí que hay determinadas áreas donde lo que debemos hacer es trabajar con cánula y que solamente hemos de utilizar la aguja cuando tenemos la certeza de que anatómicamente tenemos muy poco riesgo, pero sobre todo cuando tenemos claro la profundidad de los vasos. Yo puedo trabajar en un área de riesgo con aguja o con cánula, pero tengo que tener claro a qué profundidad está ese vaso para saber cuánto tengo que introducir la aguja o cuánto tengo que introducir la cánula. Por tanto, todo lo que sean técnicas de microbolos utilizados con aguja, yo os digo que estáis asumiendo un riesgo que en mi opinión no es necesario. Creo que se pueden obtener muy buenos resultados utilizando una cánula. Requiere de práctica. Yo puedo decir que cuando empecé a hacer labios con cánula no me salen igual ahora que me salían antes, porque al final la cánula no deja de ser una técnica que necesita de un entrenamiento. Gracias, Sergio. Mira, tenemos Nadia de Málaga que nos pregunta, por favor, ¿cuáles son las zonas de seguridad y cuáles son las técnicas para tener nuestro cuidado? A ver, zonas de seguridad generalmente en el área perioral os digo que son muy pocas. Es decir, aquí el secreto está trabajar en cánula y trabajar superficial, es decir, estar en esos compartimentos grasos superficiales o en tejido dérmico, que a veces es muy difícil estar en la dermis, pero lo que tenemos que tener claro es que no podemos trabajar profundo a estos niveles. Cuando vamos a hacer este procedimiento, si tú el punto de entrada lo haces a 1 centímetro, no más de 1 centímetro más allá de la comisura, es decir, que tengas ese límite de 1,5 desde la comisura, si haces el punto de entrada introduciendo solo el bisel de la aguja, solo el bisel, lo que es la punta, es muy difícil que vayas a tener ningún tipo de problema. Ahora bien, si tú intentas hacer todo este procedimiento mediante una aguja, pues como decía, estás jugando a la lotería y el riesgo de que te toque es muy alto. Yo recuerdo, sobre todo ahora recordaba cuando veía estos entramados vasculares, yo había veces que entraba con aguja ahí en todo el modiolo y ahora entiendo perfectamente el riesgo que estaba corriendo. Entonces, no se me ocurre, quiero decir, al final, afortunadamente, nuestra formación está para eso, para ser mejores y yo creo que tenemos que extremar mucho las medidas de precaución cuando estamos trabajando en el área perioral. Por tanto, zona segura es que hagas el punto de entrada a no más de 1,5 centímetros de la comisura. Ahí vas a estar seguro. Ok, súper. Mira, ahora voy a intentar mezclar un poco las preguntas porque veo que hay muchas que vienen, sobre todo, por ejemplo, con el uso de aguja y de aspiración, y otra sobre qué tipo de cánula recomiendas para el tratamiento y qué tamaño de cánulas. Vale, mirad, sobre el tema de las agujas y la aspiración. Siempre que se utiliza aguja hay que aspirar, ¿vale? Eso está claro. Y contar por lo menos hasta 5 segundos, para tener claro que no hay reflujo. Pero aún así hay un artículo bastante interesante que está publicado por mi compañero, el doctor Van Logen, en el que dice que solamente el 33% de las aspiraciones son positivas. Es decir, que la aspiración no nos da el 100% de seguridad de que estamos en el plano correcto. Entre otras cosas, porque muchas veces cuando aspiras, a veces tú mismo estás moviendo la posición de la punta de la aguja. Por tanto, no sabes en el 100% de los casos si realmente estás en un plano seguro o no. Por tanto, cánula. Luego, respecto a si
¿Qué tipo de cánula se utiliza? En este caso, la cánula que tenéis aquí es una cánula de 25G y es una cánula de 55 milímetros de diámetro. Podéis hacer el procedimiento con una cánula de 25G más corta, de 38 milímetros, o podéis utilizar una cánula de 22, que todavía es aún más segura que la de 25G. Lo que sí que os digo es que si vais a trabajar línea de marioneta y vais a trabajar surco nasogeniano, es fundamental que trabajéis con una cánula de 55, porque os va a permitir desde ese único punto de entrada recorrer toda la estructura del área perioral. Si trabajáis con una cánula de 38 milímetros, no lo vais a poder hacer. Ok, perfecto, mil gracias. Ahora tenemos también preguntas sobre complicaciones. Por ejemplo, alguien nos pregunta, en caso de complicaciones y usar hialuronidasa como método estándar, ¿tienes alguna experiencia con tratar las complicaciones con oxigenación hiperbárica? No. Cámaras hiperbáricas ya sabéis que es muy difícil conseguirlas. Yo, afortunadamente, en mi vida laboral no he tenido grandes sustos al respecto de compromisos vasculares. Quizá el susto más reciente que he tenido ha sido hace relativamente poco, 3 o 4 meses, y fue al trabajar en la zona mentoniana, y lo que me ocurrió fue, bueno, pues básicamente que tuve enseguida un blanqueamiento de toda la zona del mentón, incluso subiendo ya hacia el labio inferior, en parte por esa imagen que os voy a rescatar que había puesto anteriormente, que creo que os puede ayudar a entender lo que os voy a decir ahora, a rescatar esa imagen, esta, en parte probablemente porque toqué esa mental ascendente y hubo una zona de blanqueamiento inmediato en la zona del mentón, y automáticamente puse hialuronidasa y no llegó a más, ni siquiera hubo sufrimiento de la piel. Yo creo que es muy importante que cuando estamos haciendo inyección, estemos haciendo inyección viendo continuamente cómo se comporta el tejido. En este caso yo estaba haciendo una inyección con aguja, porque generalmente la zona mentoniana, si la trabajamos de manera profunda, es una zona bastante segura, pero fijaros que aún así estos patrones nos llevan a este tipo de situaciones. Y también había aspirado, quiero decir que al final, fijaros que, por eso os decía que no siempre tenemos la certeza en el 100% de los casos. Creo que lo más importante es localizar si el paciente tiene molestia, tiene dolor o no, y sobre todo ver el cambio de tejido, que es inmediato. Muchas gracias, realmente. Ahora tengo que escoger bien. Nos viene realmente muchas preguntas. Ahora realmente sobre el BioNutriLips. Ahora tenemos, por ejemplo, alguien que nos dice, doctora Bonino, que nos dice, hola doctor, antes de empezar con todo el tratamiento de BioNutriLips, ¿es mejor preparar la piel, por ejemplo, con algún peeling? Sí, por supuesto. A ver, con un peeling, o si tenéis CO2 fraccionado, si tenéis un láser fraccional, si tenéis una radiofrecuencia mediante microneedle o mediante TIPS, o sea, un simple tratamiento de dermaroller. Es decir, cuando tenemos un área perioral que está envejecida, desde luego el trabajar con NCTF nos va a ayudar muchísimo a revitalizar la zona, pero qué duda cabe que si hacemos un tratamiento previo de la piel, todavía vamos a obtener muy buenos resultados. En el caso de hacerlo, dependiendo del tipo de peeling que vayamos a utilizar, si sea más profundo o más superficial, desde luego sí que a la hora de hacer el protocolo yo dejaría pasar entre 3 y 4 semanas, dependiendo del procedimiento que hayamos hecho. Desde luego, si es un CO2 o un láser fraccionado, no haría el procedimiento hasta que no pasara un mes, pero sí que podéis preparar la piel antes sin ningún problema, claro que sí. Perfecto. Ahora, siguiendo con el BioNutriLips, tenemos Elena que nos pregunta, Sergio, antes hacíamos BioNutriLips con Finelines, como hacíamos el BioNutriLift, pero peribucalmente. Ahora trabajas con el LipSoft. Sí. ¿Qué ventajas le ves?
A ver, yo para mí las ventajas principales son cuando vas a trabajar con fine lines, si te quieres meter un poco en el labio, la verdad es que más allá de una buena hidratación no vas a conseguir un efecto sobre el volumen considerable, es decir, no vas a conseguir definir demasiado el labio. Sin embargo, cuando estamos trabajando con soft lips, podemos trabajar muy bien el área perioral y podemos trabajar también muy bien la mucosa labial. Yo sí te digo la verdad, en la práctica, porque al final, cuando estamos delante de los pacientes, reproducir un protocolo en el 100% de los casos, todo no es A, B y C, sino que nos encontramos con pacientes de diferente tipo. Para mí, la combinación perfecta es trabajar este protocolo mediante un vial de NCTF, un vial de Art Filler Soft y un vial de Art Filler Fine Lines. ¿Qué voy a hacer con Art Filler Fine Lines? Voy a hacer todo lo que es el contorno peribucal. Voy a trabajar todo lo que es la superficie blanca que está alrededor del propio labio. ¿Qué voy a trabajar con Art Filler Soft? Voy a trabajar borde vermellón, voy a trabajar parte seca de la mucosa labial y voy a trabajar la parte distal del surco nasolabial y línea de marioneta. Una cosa importante respecto a la línea de marioneta es que también hemos de intentar, sobre todo, trabajarla de manera superficial cuanto más cerca estemos de la comisura labial, porque ahí podemos tener problemas de esa arteria modiolar o de incluso rama de la arteria labial superior que puede irrigar el labio inferior. Por tanto, hay que tener precaución a la hora de trabajar también en ese área. Ok, perfecto. Mira, ahora voy a hacerte una pregunta, pero tienes que saber que esta pregunta es de una doctora, no es mi pregunta de laboratorio, porque Vale. tú sabes el punto de vista del laboratorio sobre eso. Vale. Es para rinomodelación, ¿cuál ácido Sí. hialurónico de la gama Art Filler recomiendas? Vale, a ver, efectivamente, Charles lo apunta muy bien, no hay indicación en ficha técnica de utilizar este producto dentro de la zona de la nariz, pero yo os voy a dar mi experiencia. Mi experiencia, además, está relacionada con conversaciones con el doctor Brachini. Yo, como él, que es un gran genio en la rinomodelación, trabajaba mucho con hidroxiapatita cálcica en la zona de la nariz. Y lo había visto a él hacer también. Y de repente un día estuve en su consulta y hicimos un tratamiento de rinomodelación con Art Filler Universal y yo le dije, Frederic, ¿pero por qué estás utilizando ácido hialurónico? Y él me dijo, Sergio, cuando un paciente quiere hacerse una rinoplastia en un futuro, yo prefiero utilizar ácido hialurónico. Entonces yo eso me lo aprendí de él y cuando sigo esa misma filosofía y cuando tengo que utilizar una nariz y tengo que trabajar con ácido hialurónico dentro de la gama de Art Filler, voy a trabajar siempre con Universal. Sé que hay compañeros que trabajan con Volume, yo prefiero trabajar con Universal porque tengo unos resultados para mí muy satisfactorios y muy naturales con el paciente. Ok, mira, vamos a ir ahora a la última pregunta, porque ya estamos tardando bastante. Os pido Juan Pablo, disculpas, me he extendido un poco. No pasa nada, no te preocupes, es muy interesante. Tenemos Juan Pablo que nos pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el estudio acerca del uso endovenoso en dosis altas de hialuronidasa como medida terapéutica ante un evento vascular? Maravilloso. Quiero decir, si nosotros todos tuviéramos ecografía de alta resolución mediante Doppler y fuésemos capaces de identificar esos vasos que están provocando donde se ha producido esa embolización de parte del producto de ácido hialurónico, trabajar intraarterial con hialuronidasa sería maravilloso. Sabéis que, por ejemplo, a nivel de ceguera, que se habla de las inyecciones retrovulvares, se está diciendo ahora que las inyecciones de retrovulvares pueden ayudar, pero no nos van a prevenir el 100% de las cegueras. Lo que deberíamos hacer es trabajar sobre la arteria supraorbitaria y supratroclear para embolizarlas, o sea, mediante ecografía identificarlas e inyectar intraarterialmente la hialuronidasa para que directamente sí que sean capaces de, o sea, la hialuronidasa recorra ese recorrido
hasta la arteria central de la retina y pueda eliminar ese hialurónico que se ha embolizado. Por tanto, qué duda cabe que la mejor opción sería trabajar con hialuronidasa intraarterial en cualquier zona del rostro donde podamos identificar el vaso mediante tecnología Doppler y hacer la inyección directa intraarterial. Como eso es muy complicado, lo lógico es trabajar con una gran dosis de hialuronidasa en todo el área de extensión donde hayamos hecho el procedimiento y repetirlo cuantas veces sea necesario porque es una situación de emergencia. Muchísimas gracias, Sergio. A todos, es una lástima, no puedo hacer todas las preguntas. Para que lo sepas, Sergio, tengo todavía 22 preguntas que siguen en el chat, son muchas. A todos, acabamos de poner el contacto de Sergio, Dr. Sergio Fernández @lemed.es y su Instagram @lemedclínica. El doctor Sergio Fernández está siempre contestando a todo, le enviamos bastantes preguntas y pues muchas gracias por eso, gracias a todos. Estaremos de nuevo presente mañana para otro webinar y la semana que viene estaremos de nuevo con Sergio para otra presentación. Gracias a todos. Sergio, quizás una última palabra. Nada, yo simplemente agradeceros, bueno, primero pedir disculpas porque sé que me he extendido más de lo normal, pero espero que haya sido por una buena causa. Creo que os lleváis ahí, sobre todo la del labio superior, que es más reciente, pues lleváis esa información de más, que es para mí un placer compartirla con vosotros. Y nada, agradecer sobre todo a América Latina su conexión, que sé que sois muchos los que os conectáis y sobre todo también, pues gracias a todos mis compañeros de Europa y especialmente de España y Portugal, que están también siempre muy conectados. Y por supuesto siempre digo lo mismo, Charles, Carlota, Annalise, gracias por todo vuestro esfuerzo y por el cariño que le estáis poniendo a estas webinars para que sean del agrado de todos los que se conectan cada día. Be safe y nos vemos mañana, creo que a las 5 de la tarde. Gracias a todos, hasta luego.